Hola amigos, bienvenidos un día más a mi canal. Hoy os traigo un postre delicioso y muy fácil de preparar. Hojaldre relleno de crema de chocolate. Es una receta súper fácil, económica e ideal para cualquier tipo de ocasión. Quedaros hasta el final para ver los ingredientes y el modo de preparar. A continuación, aquí en la imagen podéis ver la lista con los ingredientes necesarios. Empezamos con preparar la crema de caramelo y chocolate y para eso añadimos el azúcar en una sartén amplia. Como podéis observar, yo como medida he utilizado una taza de estas grandes. Repartimos bien el azúcar por toda la superficie de la sartén y en el medio añadimos una cucharada de agua. El agua ayuda al azúcar para que se disuelva poco a poco mientras que se va derritiendo. Así obtendremos el caramelo. Dejamos el azúcar así al fuego moderado para que se vaya derritiendo poco a poco. De vez en cuando podemos mover un poco la sartén. No hace falta introducir ningún utensilio de cocina dentro de la sartén mientras que se está derritiendo el azúcar. Como podéis observar, al lado tengo el almidón de maíz que lo voy a disolver con un poquito de agua. Tenemos que añadir unas 6 cucharadas de agua y luego remover con unas varillas para disolver el almidón. Y también de vez en cuando movemos la sartén para que el azúcar se vaya derritiendo de modo uniforme. Al final, cuando ya el azúcar se ha convertido en un caramelo líquido, podemos introducir una espátula y remover un poco. Ahora dejamos el fuego muy bajito y con mucho cuidado añadimos una taza de agua sobre el caramelo. Digo con mucho cuidado porque va a salir mucho vapor caliente para que no nos quememos. Utilizamos la misma taza que hemos medido el azúcar. Dejamos que cueza a fuego bajito hasta que se disuelva por completo el caramelo. Después añadimos el almidón, removiendo con las varillas hasta que esté totalmente incorporado. En el caso que vais a observar que han quedado restos de caramelo que no está disuelto, no os preocupéis, que mientras que se está cociendo la crema, él se va a disolver. Tenemos que cocinar la crema durante unos 5 o 7 minutos aproximadamente, o hasta que ha espesado suficiente. Esta es la textura que tiene que tener la crema de caramelo en este momento. Todavía está muy caliente, ella cuando va a enfriar va a espesar un poco más. Sobre la crema caliente añadimos también la mantequilla y removemos muy bien para que se incorpore. Es muy importante que tengamos el fuego apagado en el momento que añadimos la mantequilla. Y después de incorporar la mantequilla, cuando la crema todavía está caliente, añadimos el cacao en polvo. Removemos muy bien para que este también esté incorporado en la mezcla. Aprovecho este momento para invitaros que os suscribáis al canal si aún no lo habéis hecho y si os gustan mis recetas. También podéis dejarle un me gusta a este vídeo y compartirlo con vuestros amigos en las redes sociales. Seguro que a alguien le puede ser útil. La crema obtenida la vamos a poner en un bol y la dejamos que enfríe por completo. Luego la podemos tapar y conservar en la nevera hasta el momento que la vamos a utilizar. A continuación nos ocupamos del hojaldre. Yo he utilizado uno cuadrado. Muy importante a la hora de elegir el hojaldre de los supermercados. Fijaros muy bien en los ingredientes. Que sea un hojaldre a base de mantequilla, un hojaldre bueno. Empezamos a cortar el hojaldre con la ayuda de un cuchillo en cuadraditos, más o menos del mismo tamaño. Cada cuadradito tiene que tener aproximadamente 3 centímetros. Una vez que hemos terminado de cortar el hojaldre, cada cuadradito lo tenemos que separar del otro para que no se peguen entre ellos durante el horneado. Y con la ayuda del papel de horno de la base, pasamos el hojaldre dentro de la bandeja del horno. El horno se tiene que precalentar a 200 grados centígrados con calor arriba y abajo. Horneamos el hojaldre durante 15-20 minutos aproximadamente, dependiendo de cada horno, o hasta que se ve dorado por encima. Y después de 20 minutos, mi hojaldre ya está horneado. Fijaros qué buena pinta tiene.
Está dorado tanto por encima como por la parte de abajo también. Dejamos que enfríe y después empezamos a cortar cada cuadradito por la mitad. Nos ayudamos de un cuchillo de sierra porque así el hojaldre se va a cortar muy fácil. Y como podéis observar, en el interior está vacío. Es aquí donde tenemos que añadir la crema que hicimos antes. Hacemos el mismo procedimiento con todo el hojaldre horneado. Antes de utilizar la crema, la removemos un poquito con las varillas. Cogemos un cuadrado del hojaldre, lo abrimos por la mitad y en el interior añadimos la crema. Ponemos aproximadamente una cucharadita de esa de café y luego con la otra parte tapamos. Presionamos ligeramente para que se peguen entre ellos y luego lo colocamos en el plato donde lo vamos a servir. Rellenamos de la misma manera el resto de hojaldre. Y después, cuando tenemos el hojaldre relleno colocado en el plato, podemos espolvorear por encima un poquito de azúcar glass o azúcar impalpable. Fijaros qué postre más rico, tiene un aspecto buenísimo y os tengo que decir que de sabor está increíble. La crema está buenísima y el hojaldre está muy tierno y crujiente. Vamos, es un encanto para el paladar. Os invito a que preparéis vosotros también este postre de hojaldre relleno porque estoy segura que os va a encantar. Amigos, hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que os haya gustado. Yo os doy las gracias a todos por ver este vídeo. Cuidaros mucho y hasta la próxima receta.